Shabbat Shalom, que el Eterno, nuestro Padre Celestial, les bendiga y les guarde. Bienvenidos nuevamente a otra enseñanza más, a otro compartir más de la bendita palabra. Y vamos a hacer oración primeramente. Padre amado, te damos gracias. Nos presentamos delante de tu trono, Padre Celestial, para rendirte toda exaltación a ti, para darte gracias, Padre, para que nos recibas, oh Padre Celestial, en este momento, Padre. Y te lo pedimos a través de los méritos y en el nombre de tu Hijo, nuestro Santo Maestro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar bam mikol amin, banatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres Adonai Yahweh, nuestro poderoso, Rey del universo, que nos has escogido dentro de todos los pueblos para darnos su Torah. Bendito seas Adonai Yahweh, dador de la Torah. Amados, el Eterno es bueno y nos ha concedido la bendición, nos ha concedido entender el camino de la santidad, el camino de la salvación a través de la fe en su Hijo. Y damos gracias al Eterno porque hasta el día de hoy nos ha permitido entender cuál es el camino en el que debemos andar. Y nunca me olvido de su promesa. Yo te enseñaré y te mostraré el camino por donde debes andar. Y siempre rogamos a nuestro Padre que las herramientas, el conocimiento, todo aquello que nosotros necesitamos para ser eficientes y eficaces en nuestro servicio, en nuestra boda a Él, sea lo hagamos con amor y que la podamos tener allí a la mano, que venga todo de parte de Él, porque en Él estamos refugiados y en Él estamos confiados. Confiamos en su asistencia divina, confiamos en su espíritu de santidad, confiamos en que Él estará con nosotros. Amados, hemos comenzado hace ya varios Shabbatot esta serie de enseñanzas acerca de la doctrina del Mesías. Y esta es la parte número 14, en la cual hemos hablado de historia, hemos hablado de teología, hemos hablado de interpretaciones y sobre todo, ¿qué es lo que estamos tratando de reflejar en esta serie de enseñanzas? La identidad. ¿Quiénes somos a través del Mesías? Recordemos, siempre hago la salvedad. Hemos sido añadidos al pueblo, hemos recibido nuestra sagrada Torá, hemos sido injertados en el pueblo, no por la Torá, no por la palabra, no por los mandamientos. Hemos sido injertados en el pueblo, hemos recibido el pacto, hemos sido partícipes ahora de las bendiciones, hemos sido injertados en ese reino sacerdotal por la fe, no por la Torá. Y esto es importante entenderlo. Allí es donde también depende el tema de la justificación de nuestra vida, cómo nos justificamos ante el Padre. Sin embargo, cuando nosotros entendemos quiénes somos en el Mesías y cuál es la enseñanza que yo debo perpetuar en mi vida como ese modelo de vida y que yo debo seguir, respetando los otros modelos y entendimientos que tienen nuestros hermanos, sean de la casa de Judá o sean de la casa de Israel, yo voy a vivir y habitar en Shalom, siempre y cuando mantenga mi fe en el único Hijo de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que es Adonai Yahweh Sebaot, y su Hijo, nuestro Santo Maestro Yahoshua el Mesías. En la clase de hoy, amados, con la ayuda de Adonai Yahweh, vamos a mirar el segundo texto que quedó pendiente en la clase anterior, ¿sí? Y que se usa para demostrar supuestamente esta errada teología de que los discípulos de nuestro Santo Maestro tenemos que obedecer y someternos absolutamente en todo asunto, en toda ordenanza, en toda interpretación y en la explicación de los sabios judíos del Talmud. Porque ese judaísmo, según los que dicen estas cosas, según los que enseñan, según esta escuela de pensamiento, ese judaísmo es el judaísmo de los días de Yahoshua, que estuvo representado por los escribas y los fariseos que se sentaban en la silla de Moshe, y que como el mismo Mesías, cosa que no es así, en Mateo 23 nos mandó a que obedeciéramos absolutamente todo lo que los sabios judíos del Talmud nos ordenen, a lo cual, como ya lo hemos explicado, es toda una interpretación errónea que se convierte en una falacia. Y ese otro texto que se utiliza para argumentar que supuestamente debemos hacer todo lo que ellos digan, no lo que mandó Moshe en tal caso, no lo que está escrito en nuestra Sagrada Torá, sino todo lo que los sabios digan, es Romanos 3, de versos 1 al 4. Y voy a leerlo y dice de la siguiente manera, vamos a leerlo la Reina Valera, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Elohim, pues la palabra de Dios, como dice la Reina Valera, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Elohim. De ninguna manera, antes bien sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso,
como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, amados, recuerden que allí escribió Shaul, un discípulo del Mesías. Allí no dice qué ventaja tienen los rabinos, sino el judío. ¿Pero cuál judío? Allí la palabra judío se utiliza para describir a todo Israel de ese tiempo que sobrevivió al exilio, que estaban bajo el imperio romano. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, la circuncisión? ¿La circuncisión de quién? ¿De Shaul? ¿De Kefa? ¿De Mashiach? No, allí es otra forma de decir el pueblo de Israel. Como cuando se dice carne y sangre, es para referirse a un único concepto, pero con palabras intercambiables. Y la ventaja de Israel es grande desde todo punto de vista. Primero, ciertamente se les ha sido confiada, custodiada la Torá de Adonai. ¿A quién le ha sido dada la custodia de la Torá de Elohim? Al judío. Y eso incluye a Mashiach, porque era judío. Y Shaul también, que escribió la carta a los romanos, pertenecía a la casa de Judá, provenía de la tribu de Benjamín, pero en ese mundo en el cual ya existía, ya había una forma, una representación jurídica del pueblo de Israel como el pueblo judío. Y aquí estamos hablando no desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista jurídico. Por eso es importante también entender estas partes. Cuando se dice el pueblo judío, es porque se ve desde el punto de vista jurídico, legal. Para ese tiempo ya existía y se nombraba al pueblo hebreo como el pueblo judío. Hay que entender estas partes también. Entonces, recuerden que era, primero, ciertamente dice la escritura que se les ha sido dada en custodia la Torá de Adonai a nuestro pueblo de Israel, al pueblo hebreo, ¿sí? No una persona en particular. El pueblo judío de ese tiempo eh, fue el que se le entregó, o en tal caso eran los representantes del pueblo hebreo, del pueblo de Israel como tal. Entonces, dice incluso la escritura que si algunos de ellos se han negado a creerla, es decir, sobre todo acerca de Mashiach, que si algunos de los judíos se han negado a creer acerca de lo que dice la Torá, sobre todo con respecto a Mashiach. Y eso que pasó en el primer siglo está pasando incluso hoy en día. La mayoría del pueblo judío no creen en nada, son seculares hoy en día. Hay judíos ateos incluso. No puedes leer ahí judío y excluir, por ejemplo, a Yahoshua, excluir a Shaul, excluir a Kefa, excluir a Yohanan, excluir a todos los discípulos judíos de Yahoshua de aquellos días. Dice pues que si algunos de ellos, algunos, no todos, algunos de ellos se han negado a creer en la Torá, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Adonai en ninguna manera. No se requiere sino del cuidado propio y responsable del que lee para saber que aquí el sabio, el rabino Shaul, no está hablando de los rabinos, no está hablando de alguna escuela rabínica en particular, no está hablando de algún grupo fariseos, de los diferentes grupos de fariseos que habían en los días de Yahoshua. No está hablando de los que estaban sentados en la silla de Moshe en aquellos días. No son ellos los destinatarios de las palabras del emisario Shaul en ese texto. ¿Y quiénes son los destinatarios? La nación de Israel, como una persona jurídica, o con el pueblo judío como una persona jurídica, no un grupo de maestros, de líderes, de sectas en particular. Mira por ti mismo el texto y verás lo que dice Shaul. Está hablando del judío como representativo de todo Israel. Está hablando de la circuncisión como la figura más conocida en sus días para referirse al pueblo de Israel como nación escogida. En otras palabras, lo que el sabio está enseñando es que a pesar de su fracaso en guardar la Torá, que es el tema en que trata el capítulo 2 de Romanos, ¿sí? Un capítulo anterior, aún así el pueblo judío como nación del pacto, desde el punto de vista jurídico de ese tiempo, no un sector particular del pueblo, no los rabinos ortodoxos, ¿sí? Como erróneamente interpreta esta escuela de pensamiento que estamos analizando, sino todo el pueblo de Israel como nación que tiene una tremenda ventaja sobre las demás naciones. ¿Cuál es esa tremenda ventaja? Que nos ha sido revelada la Torá. No es lo mismo un pueblo con Torá que un pueblo sin Torá, como no es lo mismo, ¿sí? Una nación con un Estado de Derecho que una nación anárquica, que una nación con una dictadura.
sin un Estado de derecho. Es una ventaja nacer en un país donde hay derecho, donde hay un Estado de derecho. Eso es una bendición. Tú puedes buscar con lupa y en ningún lugar el rabino Shaul de Tarso siquiera sugiere que la ventaja está dada a los fariseos sentada a la silla de Moshe, con exclusión del resto de la nación, ni mucho menos afirmando que los continuadores únicos y autorizados son por sustitución histórica retroactiva, si se puede decir, son los rabinos ortodoxos del judaísmo talmúdico que existe hoy en día. Porque ya hemos demostrado primero que ese judaísmo no existía en los días de Yahoshua. Y segundo, que Yahoshua nunca endosó o estableció ese judaísmo como un modelo para Israel, sino que la autoridad siempre fue dada a Moshe y a los profetas. Es decir, que si algún grupo, un maestro en particular, no se basaba en Moshe y los profetas, lamentablemente no lo podíamos seguir. Romanos capítulo 3, del 1 al 4, demuestra una cosa, que los destinatarios son el pueblo de Israel como nación del pacto, no un sector particular entre el pueblo. Y eso es afirmado un poco más tarde cuando, basado en el mismo principio, ¿qué dice Shaliach? ¿Qué dice Shaul? Dice que son israelitas, pertenecen al pacto, al cual le pertenece la promulgación de la Torá, al cual le pertenecen las promesas, etcétera, etcétera. Cuando usted pone todo esto junto, podemos decir que esta escuela de pensamiento que afirma que el judaísmo talmúdico que nosotros conocemos hoy día era el judaísmo que Yahoshua y que él autorizó, que uno tiene que estar sujetos a sus enseñanzas, está totalmente errado por los siguientes hechos centrales. ¿Cuáles son esos hechos? Vamos a nombrar tres. Primero, su interpretación equivocada de Mateo capítulo 23. Segundo, su interpretación equivocada de Romanos capítulo 3 del 1 al 4. Y tercero, perdón, su error histórico al afirmar que los rabinos, creadores del judaísmo talmúdico, son los auténticos y únicos conservadores de la tradición de Moshe y de los profetas, los únicos guardianes de esa tradición, sus únicos representantes y los únicos que tienen la autoridad del cielo para juzgar en Israel, escuchen, para juzgar en Israel, y que ha sido el Eterno, el que ha establecido y ordenado obedecer el Talmud como una fuente halágica para los creyentes de Mashiach y Yahoshua. Todo eso es erróneo. Amados, debemos tener cuidado. Romanos 3 no habla de que ahora solamente porque nuestros hermanos judíos hoy en día porque son judíos, debemos obedecer todo lo que ellos hagan, todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos han interpretado. Cuando nosotros estudiamos y leemos el Talmud, tú vas a encontrar, con mucho respeto lo digo, cosas absurdas, exoterismo, brujería incluso, cosas que nada tienen que ver con los principios éticos, con los principios de santidad de la bendita Torá. Son interpretaciones de hombres que en muchos casos, en gran mayoría, si se puede decir, estaban alineados con los principios de la Torá, pero en muchísimos casos también estaban alejados de los principios de nuestra sagrada Torá. Y que hoy en día hasta el mismo judaísmo moderno, ortodoxo, ultraortodoxo, etcétera, etcétera, ellos mismos lo dicen. Y no todo el Talmud ellos lo obedecen. No todo el Talmud, no creen todo lo que está en el Talmud. No creen todo lo que los sabios de la antigüedad dijeron. No omiten opinión, no emiten, perdón, opinión, pero sí omiten establecer y obedecer ciertos criterios que han sido enseñados a través del judaísmo talmúdico, como se conoce hoy en día. Afirmar, amados, que los rabinos creadores del judaísmo talmúdico son los auténticos herederos de Moshe y de los profetas. Afirmar que el judaísmo talmúdico, como tú lo conoces hoy día, son los representantes y únicos que tienen autoridad en el cielo para gobernar y juzgar a Israel, es un mito. Eso es un mito, creado por ciertos rabinos ortodoxos para imponer su autoridad, y en el fondo no es otra cosa que el revisionismo histórico. ¿Sí? Hacer una revisión o lo que se conoce como revisionismo histórico es
analizar para tratar de acomodar todo o actualizar conforme el pensamiento moderno, pero a su conveniencia. Y manipulación halágica o demagogia halágica en el fondo. ¿Qué es demagogia? Para los que no entienden a veces estos conceptos, y discúlpenme, no quiero decir, no quiero insultar su inteligencia, pero hago la salvedad porque sabemos que estas enseñanzas también llegan a hermanos que muchas veces no han tenido la opción de estudiar o no tienen la opción de conocer estos conceptos. Demagogia es lo que hacen, por ejemplo, la política. Cuando hay campañas políticas, manipular a la gente para ganar adeptos, pero lo hacen con, incluso hasta con estafas, traiciones, mentiras. ¿Sí? Eso es parte de lo que significa la palabra demagogia. Y halajá es cómo vives, es la interpretación que se hace para aplicarla al día a día, para enseñarte cómo debes caminar, como el concepto hebreo de derech eretz, ¿sí? Tu camino, tu conducta en la vida. Entonces, ¿cómo es una buena traducción de Mateo 23, de 2 al 3? Vamos a ver, posiblemente según el texto hebreo y varias traducciones bíblicas. Voy a leer la versión israelita nazarena y dice de la siguiente manera: y les dijo, los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Moshe, así que todo que allí la versión israelita nazarena coloca un asterisco refiriéndose a quién, a Moshe. Todo lo que Moshe, les diga, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Me gusta esta traducción. Y también me gusta la del Código Real. Vamos a leer lo que dice el Código Real. En la silla de Moshe se sientan los perushim y los sofrim, los escribas y los fariseos. Todo cuanto Moshe ha dicho, guardadlo y hacedlo. Pero las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no los sigas, ni tampoco imites sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada. Amados, esto es una traducción un poco más parafrástica, pero que está en línea con lo que dice el texto hebreo, con lo que dice, por ejemplo, el texto hebreo del Mateo hebreo de Shentov, el Mateo hebreo de Dutilet, porque aquí está, si nosotros entramos en el contexto, como lo hablamos en las enseñanzas pasadas, acerca de Mateo 23, todo el contexto, tenemos varias oportunidades en las cuales nuestro santo maestro le dice: hipócritas, bien habló de ustedes el profeta, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Es decir, interpretando la Torá a su manera. También le dijo nuestro Mesías, le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los escribas y los fariseos. Y ellos se quedaron pensando, ¿será? ¿Nos está diciendo esto porque no trajimos pan? Y él, entendiendo lo que estaban pensando, le dijo, ¿no se acuerdan cuando alimentamos a tantas personas? Yo no les estoy hablando del pan, les estoy hablando de la hipocresía, de la enseñanza falsa y de la hipocresía de los escribas y fariseos. Y eso es lo que está reflejando esta traducción. Vamos a leerla nuevamente. Dice, en la silla de Moshe, es decir, con la autoridad para interpretar la Torá, se sientan los escribas y los fariseos, los perushim y los sofrim. Todo cuanto Moshe, es decir, todo cuanto esté escrito en la Torá, guárdenlo y háganlo. Pero las interpretaciones que ellos, ¿quiénes son ellos? Los escribas y fariseos de los tiempos del Mesías, hacen de esos mandamientos, no los sigan, ni tampoco imiten sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada. Esto es completamente diferente a lo que vierte Reina Valera 1960, porque Reina Valera 1960 dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, por tanto, todo lo que ellos le digan, todo lo que ellos digan, hacerlo y seguirlo, pero no sus obras, porque ellos dicen y no lo hacen. Según esa versión, lo que nuestro santo maestro Yeshua está diciendo es, escuchen bien las enseñanzas de los rabinos que están sentados con la autoridad de Moisés. Son correctas y hay que seguirlas, pero no siguen como viven porque enseñan bien, pero no están viviendo bien. Eviten la conducta equivocada, pero sigan la enseñanza de ellos. Eso no es así. Eso es lo que está transmitiendo la Reina Valera 1960.
Y aún si yo le digo, si le decimos, si le utilizamos este verso para decir a los cristianos evangélicos, le tendríamos que decir, bueno, si usted sigue literalmente la Reina Valera, pues tú tienes que seguir lo que dicen los rabinos judíos. Tienes que obedecer lo que dicen los rabinos judíos entonces. Porque aquí, según esta traducción, el Mesías está mandando a que obedezcamos ciegamente a los escribas y fariseos, es decir, a los rabinos de hoy en día, como lo intentan hacer parecer la escuela de pensamiento, que son los herederos o los que siguen esa línea de enseñanza. La versión israelita nazarena y el código real, basado en traducciones o en manuscritos hebreos, incluso hasta griego, dicen otra cosa, que en la silla de Moshe se sientan los perushim y los sofrim, todo cuanto Moshe, todo cuanto la Torá diga, hay que guardarlo, hay que hacerlo. Pero las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no debemos seguirlos, ni tampoco debemos imitar sus obras, porque ellos hablan, interpretan, dicen, pero no hacen nada. Y eso lo vemos en la mayoría de las enseñanzas en contra de los escribas y los fariseos. Siempre nuestro Mesías habló de que ellos estaban inventando un montón de cosas que nada tiene que ver con la Torá. Estaban haciendo un montón de cosas que nada tiene que ver con la Torá. Yo no me explico por qué hay tantos hermanos que se olvidan de las enseñanzas del Mesías y hacen cosas de nuestros hermanos judíos que las respetamos, pero son de ellos, y se olvidan de la enseñanza de nuestro Mesías. Son interpretaciones que están alejadas del contexto hebreo, del contexto de la Torá. Son solamente interpretaciones en el mundo cultural, esa amalgama de interpretaciones, de cultura, de absorción que ha tenido nuestros hermanos judíos en la historia. Y se olvidan de las enseñanzas y de los principios fundamentales de nuestro Mesías, que debemos tener cuidado con estas interpretaciones, que si están en la Torá las hacemos, pero cuidado con esas interpretaciones. Es decir, no solamente que la parte de la aplicación, sino también la interpretación está mal. Y Mashiach dice ni lo uno ni lo otro. No, yo a veces no me explico por qué hay tantos hermanos que se olvidan de los principios de la enseñanza de nuestro Santo Maestro. Y dicen, miren, no, pero es que nosotros también tenemos que someternos a las autoridades. Claro que sí. Pero esas autoridades, nuestro mismo Mesías desafió, le habló a miembros del Sanedrín, los trató de sepulcros blanqueados, los trató de manadas de víboras, los trató de hipócritas y nos enseñó a nosotros a no obedecer este tipo de autoridades, sean estén en el Sanedrín, sean sacerdotes, sean quien sea. ¿Por qué? Porque están interpretando mal la Torá. Están haciendo cosas que no son de la Torá. ¿Estaba nuestro Mesías violentando la Torá? Claro que no. Estaba defendiendo la Torá. Porque los jueces que estaban allí no tenían criterio para poder transmitir la Torá. Se estaban enseñoreando y estaban haciendo cosas. Si nosotros leemos, nuevamente lo digo, yo me quedo sorprendido cómo los hermanos que hoy en día tienen tiempo en la restauración, no son neófitos, no son recién convertidos, se olvidan de las enseñanzas, de las interpretaciones y de los principios básicos fundamentales que nos enseñó nuestro Mesías. La autoridad la tiene la Torá. Si la autoridad acredita a una persona, a un juez, a un sabio, a un príncipe, para poder legislar, pero si lo hace mal, no debemos obedecer a esa persona, porque la Torá siempre va a seguir manteniendo la autoridad. Es que el último Sanedrín dictaminó tal cosa. Muy bien, ellos pueden dictaminar todo lo que quieran, pero eso va en línea con los principios de la Torá. Debemos obedecer siempre y cuando esté en línea con los principios de la Torá. Recuerden, a nuestro Mesías se le dio toda autoridad. Escuchen, toda autoridad. Tenía más autoridad incluso que el Sanedrín, pero él seguía manteniendo los principios de la Torá. Mandó a los que sanó, a algunos de ellos los mandó a ofrecer sacrificio, mandó a hacer esto al templo.
Escuchen, no estoy diciendo que nuestro Mesías estaba violentando la Torá, todo lo contrario, estaba sometiéndose a la Torá, pero llamó y contradijo la autoridad que tenían los líderes aún del Sanedrín, porque no estaban entendiendo y estaban interpretando todo de mala manera. Y eso lo tenemos hoy en día también cuando vemos a muchos de nuestros hermanos de la casa de Israel que deben seguir los principios del Mesías, sujetándose y sometiéndose a la autoridad que tienen los judíos en su forma interpretativa, pero que no está basada en los principios de la Torá, y que muchos de esos principios que ellos establecieron, que crearon o se inventaron, era para esquivar los reclamos mesiánicos de nuestro santo maestro. Por eso hemos hablado de Yohanan Ben-Zakkai, por eso hemos hablado de muchas cosas, de cómo se formó ese judaísmo, cómo se creó ese judaísmo que nada tiene que ver, ese judaísmo talmúdico que hoy en día conocemos, que nada tiene que ver y que no existía para los tiempos de nuestro Mesías. Los defensores de estas supuestas teorías que estamos analizando y que afirman que Yahoshua dijo que sus estudiantes y por extensión todo Israel tiene que sujetarse a la interpretación de la Torá dada por los fariseos sentados en la silla de Moshe, y que hoy día son el judaísmo talmúdico, o sea, el judaísmo ortodoxo, y que ese es el único judaísmo autorizado y representativo de aquellos días, y que por tanto todos tenemos que sujetarnos a sus legislaciones, a sus enseñanzas. Lo que están enseñando con esto en diferentes medios de comunicación, afirman, por ejemplo, que estas traducciones que acabamos de leer son un invento. Son un invento. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque muchos de ellos, y lo digo nuevamente, hasta judíos, hermanos judíos, he escuchado utilizando la versión Reina Valera tradicional para tener una excusa de hacer las cosas y seguir sometidos al judaísmo y seguir haciendo cosas que solo le pertenecen a nuestros hermanos de casa de Judá. No comen ahora, no mezclan leche con carne, no hacen muchas cosas que están y que la Torá no contradice, pero ellos, por seguir las explicaciones e interpretaciones rabínicas, entonces piensan que son principios y mandamientos de la bendita Torá. Antes de hablar incluso, si le podemos decir, la fuente textual, allí está el texto hebreo de Mateo hebreo de Shem Tov. Lo pueden investigar, lo pueden buscar para poder traducir correctamente estos pasajes. Debemos tener en cuenta, amados, que la fe netzarita, la fe hebrea, judía, nazarena, que de una u otra manera sustentamos, es una de las formas de judaísmo más antiguas que existen, la más elevada de todas, si se puede decir, que porque tiene como fundamento de Israel a Moshe, a los ancianos, a los profetas, y sobre todo la figura extraordinaria de nuestro santo maestro, su majestad Yahoshua el Mesías. Que no es cierto, no es cierto que el único judaísmo que sobrevivió a la destrucción del templo en el año 70 fue el judaísmo talmúdico que nosotros conocemos hoy en día. Eso no es cierto. No es cierto que Mashiach haya ordenado a sus estudiantes y a los hijos de Israel sujetarse ciegamente a los fariseos que ocupaban la silla de Moshe de aquellos días, sino todo lo contrario, que tuvieran mucho cuidado con su enseñanza, con sus prácticas, porque trazaban mal las escrituras y estaban produciendo un judaísmo incoherente, una fe hebrea incoherente e inconsistente entre lo que se enseña y lo que se vive. Que como los nazarenos en el exilio tenemos también raíces culturales que nos conectan con las prácticas y costumbres venidas de nuestros ancestros, y que en todas estas prácticas y costumbres hay cosas extraordinarias y maravillosas que sustentamos y que no contradicen para nada ni las enseñanzas de Yahoshua, ni las enseñanzas de los profetas, ni las enseñanzas de Moshe. Y por lo tanto, es nuestro deber seguir y perpetuar esas costumbres y prácticas que nos dan sentido también cultural, las raíces hebreas de la fe. Que la fe hebrea que tenemos hoy día en el mundo es una fe pluralista y multifacética también. Y ninguno de ellos, ni siquiera nuestra fe, puede afirmar
que es el auténtico y único judaísmo que todo el mundo tiene que practicar, que es la única fe bíblica que todos tienen que vivir. Ya hemos enseñado, amados, y ustedes conocen muy bien el pensamiento, que cada cual tiene la libertad para elegir la fe, que mejor piensas que expresa tu fe hebrea de una forma inteligente y responsable. Que como seguidores de Yahoshua el Nazareno, todos tenemos que conocer esta historia, que tenemos costumbres y pilares de nuestra fe, que son extraordinarias, costumbres y enseñanzas y prácticas de las cuales no tenemos por qué avergonzarnos, sino todo lo contrario, enorgullecernos y regocijarnos, porque está envuelta en todo eso la figura más extraordinaria que se haya conocido en Israel alguna vez en su historia y el mundo. Desde Moshe, los profetas y hasta nuestros días, Yahoshua, el Mesías de Israel. Es responsabilidad, amados, de cada uno de nosotros conocer esta historia, afirmar nuestra identidad, ser consecuentes con nuestros principios, con nuestras prácticas y costumbres y perpetuar nuestra fe y nuestra esperanza como punto de referencia confiable para todos aquellos que deciden unirse a nosotros en el cumplimiento de la misión que nos ha sido confiada de buscar y traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando tú tienes esto claro y cuando tú tienes esto bien establecido, cuando venga alguien a andarte sonsacando para irte, no sé, para otro rumbo, ¿cuál va a ser tu respuesta? Gracias. Yo tengo casa de estudio, yo tengo un maestro, yo estoy feliz con mi historia, te lo agradezco. Si tú quieres, vente para acá mejor, porque tú sabes dónde estás parado, dónde estás parada, cuál es tu fundamento. Siendo repetitivos, amados, el judaísmo talmúdico que hoy conocemos no es el judaísmo en los días de Mashiach, ni el único judaísmo que se mantuvo en línea con Moshe y los profetas, sino todo lo contrario, es una revisión y un invento de ese judaísmo. De tal manera que si, por ejemplo, Moshe resucitara hoy, no sabría leer ni el Talmud, se quedaría boquiabierto, y me disculpan la expresión, leyendo el montón de interpretaciones y cosas que se dicen allí, de manera negativa, ¿no? No sorprendido, no, asombrado de manera negativa. Así de grande ha sido la recreación y la reinvención y la revisión. Y segundo, amados, que ni Yahoshua ni sus estudiantes originarios aceptaron la autoridad de los fariseos que estaban sentados en la silla de Moshe en sus días, como única, fiel, final y normativa, sino que esa autoridad está siempre sujeta ¿a quién? A Moshe y a los profetas. Y todo lo que vaya en contra de Moshe y de los profetas viola el fundamento mismo de la Torá y de las enseñanzas de nuestro santo maestro Yahoshua HaMashiach. Ahora viene la pregunta, ¿cómo vamos a creer tales errores históricos, teológicos y proféticos si cuando miras, y aquí es un punto importante, a fondo, cuando miramos a fondo la enseñanza de nuestro santo maestro, nos damos cuenta, a ver, que los 12 tronos últimos de la historia, donde se van a sentar los futuros jueces de Israel para gobernar con Mashiach, no son los fariseos sentados en la silla de Moshe en sus días, ni por extensión los rabinos ortodoxos que hoy se mofan de Yahoshua, sino precisamente sus estudiantes que no pertenecían al Sanedrín. Los estudiantes del maestro que estuvieron en el servicio único con él. Vamos a leerlo en Mateo 19, 28 y 29. Mateo 19, 28 dice, Yahoshua les dijo, en verdad les digo que en el tiempo de la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deje casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o campos por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Quién va a juzgar en el reino venidero? ¿Van a ser resucitados los fariseos de ese tiempo para que levantarse a gobernar las 12 tribus de Israel? ¿Va a ser el Sanedrín? ¿Va a ser Gilel II? ¿Van a ser ellos los que van a gobernar a Israel con Mashiach? Para nada. Va a ser gente
los gobernantes, los líderes, los que se van a sentar a juzgar a Israel, a legislar conforme a la Torá, van a ser sus discípulos, que no pertenecían a ningún Sanedrín, que no pertenecían al movimiento corrupto que existía para los tiempos de nuestro Mesías, y menos los que reinventaron o crearon un judaísmo totalmente distinto a la fe bíblica y a la fe hebrea que existía para los tiempos de nuestro santo maestro. Quiero decirle esto a ustedes, amados, y a todo el que esté mirando en este momento a través de, por ejemplo, estos medios. Con todo mi corazón le digo, no seamos ilusos. No importa cuán judío quieras aparentar, luzcas, ni cuán ortodoxo tú te sientas. Cuando te apegues, por ejemplo, a los rabinos, una vez que conozcan tu relación con Yahoshua o con Yeshua como el Mesías, simplemente serás eliminado, acusado de hereje, destituido, si en tal caso tienes algún tipo de posición, como ha ocurrido con grandes rabinos judíos nativos a lo largo de nuestra historia, que al conocerse su relación con Yahoshua como el Mesías fueron despojados de todas sus posiciones rabínicas, de sus honores rabínicos, por causa de su fe. Y si digo esto, aún es más fuerte el repudio de nuestros hermanos de casa de Judá hacia nosotros como cuerpo del Mesías, cuando ven que nosotros estamos echando mano a sus enseñanzas interpretativas, no de la Torá, sino a su halajá, es decir, a su interpretación de cómo vivir según la enseñanza judía. Ellos se sienten insultados, se sienten agredidos, porque esto no le compete a la casa de Efraín. No debemos estar imitando su forma interpretativa, que como ya lo he repetido en varias ocasiones, muchos de sus fundamentos, de sus principios, en los cuales se establecieron para crear el nuevo judaísmo, se basan en formas para esquivar la mesianidad de Yahoshua. Por eso debemos tener cuidado, amados. Debemos entender qué es la autoridad, a quiénes estamos sujetos, guardamos la Torá, pero seguimos las enseñanzas, la interpretación de la Torá de nuestro santo maestro Yahoshua el Mesías, no de cualquier persona, no de cualquier casa, no de cualquier maestro, no de cualquier rabino. Tu maestro o tu morá, tu maestra, puede ser muy apegada al judaísmo. ¿Cree en Yahoshua? Amén. Bendito es el Eterno. Pero si se rige por cosas que la Torá no manda, sino solamente porque lo hacen nuestros hermanos de casa de Judá y que invalida, aquí es donde está el punto focal, que invalida los principios de nuestra sagrada Torá, por muy buena persona que sea, aléjate de esas personas, porque no están entendiendo la autoridad a la cual nosotros debemos someternos, la autoridad a la cual nosotros debemos seguir. Tú puedes ser miembro del Sanedrín, puedes llegar a ser miembro del Sanedrín, pero si tú inventas algo que no lo dice la Torá y quieres imponerlo como un mandamiento o como un cerco de protección de la Torá, como una tacaná, como una reforma de la Torá, pero que violenta un principio de la Torá, por muy autoridad que tú seas, nosotros no te vamos a seguir. Porque nosotros tenemos la enseñanza más fidedigna que podemos tener, que viene de Sinaí a Moshe, de Moshe a Yahoshua y a Caleb, a los jueces, a los profetas, cuajada allí, manifestada en Yahoshua el Mesías. Si tú no te sujetas primeramente a esa autoridad, sino que lo haces a un Sanedrín que fue creado o, organizado, impuesto como una dictadura originalmente y después creando normas y cosas que no tienen nada que ver con los principios de la Torá, pues no te condenamos, sigue adelante, pero no condenes a los demás. Nuestra autoridad es nuestro santo y justo Mesías Yahoshua. Por eso, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, la tolerancia, el respeto entre la familia es importante, pero no condenar a los demás. Vivamos nuestra fe con conciencia. ¿Quieres
estar más ordenado y por eso quieres guardar las cosas hebreas, calendario, esto, lo otro, kippah, todo, hazlo. Es tu decisión, tienes decisión, no te vamos a juzgar ni a condenar por eso. Pero no condenes a los demás y aprende a amar con sinceridad y aprendamos a amarnos con sinceridad. No es nuestra forma de vivir la fe hebrea, puede ser tu forma, pero no es la nuestra. El respeto es importante. Nosotros buscamos seguir por encima de todo las interpretaciones y la enseñanza de nuestro santo y justo Mesías, que condenó aún al mismo Sanedrín y a las autoridades de ese tiempo por corruptos y no solamente por conducta, sino también por la enseñanza. Y en muchas de estas enseñanzas es en lo que hoy en día tenemos en el judaísmo rabínico, que como lo sigo repitiendo, los respetamos, los amamos, pero no tenemos que volvernos a ellos, sino a nuestro Padre que está en el cielo, que ha utilizado la sabiduría y a través de su sabiduría divina para hoy en día hacernos parte del redil de Mashiach, no del redil de nuestros hermanos de casa de Judá. Recuerden, amados hermanos, que estas enseñanzas están por culminar también. Esto es un curso de Torá, de historia, de teología, incluso si se puede llamar, para que puedas presentar tus pruebas ya el próximo Shabbat o la próxima semana. Estaremos culminando esta serie y con el favor del Eterno vamos a abrir las inscripciones en nuestro website www.fortalezads.net, donde vas a poder presentar tus pruebas, vas a poder realizar todo lo que necesitas para obtener tu certificado. Este esfuerzo que estamos haciendo para transmitirte, para preparar todo esto no te estamos cobrando por ello. Estas clases son abiertas, son gratis. Pero sí te pedimos de tus oraciones que nos ayudes a este ministerio, a seguir llevando la palabra, a seguir colocando ese granito de arena para poder seguir buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, reconectarlas con el Eterno, enseñarle también a las naciones acerca de nuestro monoteísmo hebreo, y seguir ayudando a todos cuanto podamos. Por eso también, no solamente de tus oraciones, también apóyanos con tus donativos, tus ofrendas voluntarias, tus diezmos voluntarios. Comunícate con nosotros para así nosotros también poder ayudar a los menos privilegiados, porque tenemos una tarea y es ardua la que tenemos. Así que contamos con tu apoyo. Ayúdanos, compenétrate si estás de acuerdo con nuestra causa y también ayúdanos a proveer a aquellos que están en necesidad, porque son muchos. Que el Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde, y como dice su bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Hasta aquí, amados hermanos, la parte número 14 del tema, la serie, la doctrina del Mesías. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.